321 Civilización de bajo nivel. Capítulo 321 Civilización de bajo nivel. Goteo, goteo. El temporizador de cuenta regresiva se apagó al llegar a 0, e incluso el texto que antes parpadeaba en el panel de metal dejó de hacerlo. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, pasó un minuto entero y no sucedió nada. ¿Me engañaron? Chu Xian no tenía muchas esperanzas, así que no hubo decepción. Lo desconocido era una variable, y cuantas menos variables, mejor. Esperó otros 10 minutos, pero la situación siguió igual. Olvídalo, vuelvo a lo que estaba haciendo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de seguir comiendo su malvavisco, bip, bip, sonó una alarma. A través de la visión de su subordinado, Chu Xian observó las imágenes transmitidas por el detector con la boca abierta. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente exclamara: «Esto es una locura». Su subordinado estaba en el agujero de gusano. Estaba bastante lejos de la estrella azul, y desde la perspectiva de su subordinado, un planeta bastante grande apareció repentinamente en la distancia. ¡Santo cielo! Chu Xian no pudo evitar maldecir. Creía que eso era todo. No, 1, 2, 3, 66 planetas, como si una espesa niebla se hubiera disipado, revelándolos gradualmente. Chu Xian apenas podía llevar la cuenta. La realidad no era una apariencia lenta, sino más bien una limitación de la velocidad de la luz. Después de todo, la luz solar tarda más de 8 minutos en llegar a la Tierra, por lo que probablemente estos planetas ya habían aparecido cuando la cuenta regresiva llegó a 0. La inmensidad del espacio era demasiado fácil de engañar a la vista. ¿Qué tengo que hacer? Debo decirle a mi subordinado que corra. Esto es absolutamente aterrador. Chu Xian era consciente de sí mismo. Sabía si habían estado ocultos todo el tiempo y ahora aparecían, o si habían llegado volando desde otro lugar. Ambas indicaban potentes capacidades tecnológicas, aunque la segunda era la más probable. ¿Civilización parasitaria? Civilización Ser, JE. No es que los menospreciara, pero comparados con la operación que tenía delante, no estaban en absoluto al mismo nivel. Poco después, Chu Xian ya tenía una idea bastante clara de la situación. Se trataba de un sistema estelar, solo que la cantidad de planetas era un tanto excesiva. Más de 300. En el centro había una estrella que emitía una tenue luz roja, con una luminosidad moderada. Su respuesta espectral indicaba una temperatura más baja. Los planetas variaban en tamaño, algunos tan grandes como Júpiter, algunos tan pequeños como la Luna. Si se calculara el diámetro, todo el disco estelar tendría aproximadamente el tamaño de la órbita de la Tierra. Mientras él seguía reflexionando, zumbido, en la visión compartida, la nave espacial de su subordinado fue atraída por una fuerza directamente hacia el planeta más cercano. Cada vez más cerca, pudo observar que toda su superficie estaba cubierta por una capa de metal grisáceo negro. El planeta era una esfera extremadamente regular, mirando a izquierda y derecha a través del telescopio astronómico. Todos los planetas exteriores tenían este aspecto. Esto es malo. Chu Xian estaba muy preocupada por ser descubierta. Sistema Dada, no van a rastrear esto hasta nosotros, ¿verdad? La visión compartida era como la monitorización remota. Ya fuera una conexión por cable o inalámbrica, siempre existía la posibilidad de que fuera interceptada. La respuesta del sistema fue inmediata. La visión compartida no es una herramienta tecnológica, sino una función del sistema. No existe posibilidad de que sea descubierta por una civilización de bajo nivel. Al escuchar esto, Chu Xian suspiró aliviado. Lo recuerdo ahora. Parecía que efectivamente se trataba de una función del sistema recién añadida, y no de algo que se consiguiera mediante tecnología oculta al iniciar sesión. Eso era bueno. Espera un minuto. ¿Qué acaba de decir el sistema? ¿Civilización de bajo nivel? Se refería a mí. System Dada, la civilización de bajo nivel que mencionaste son ellos, preguntó Chu Xian con incertidumbre. De lo contrario, la respuesta del sistema dejó a Chu Xian sin palabras. Una civilización que viajó por el universo con todo un sistema estelar. Y esa fue la evaluación. Sistema Dada, ¿debería construirte un templo o algo así para adorarte? Si esto se considera una civilización de bajo nivel, entonces ¿qué se considera la civilización parasitaria? Insectos. Chu Xian ya no quería preguntar. Si seguía preguntando, temía que la civilización terrestre no fuera ni siquiera tan buena como los insectos, reducida a míraos restos. Sin embargo, aunque Erzbalaseisian también fuera un error, al menos fue un error afortunado, porque lo tenía a él, esta variable. Este libro originalmente tenía 3 tramas principales.
1. Conquista de civilizaciones, pura lucha contra alienígenas, aburrido, eliminado. 2. Desastre cósmico, versión para un jugador, demasiado solitario, cortado. 3. Escape cósmico, versión multicivilización, puede integrar los dos anteriores, así que este es. 322 Nave espacial interestelar. Capítulo 322 Nave espacial del sistema estelar. Poco después, la nave espacial atracó en la superficie de un planeta gris oscuro. Bip, bip, señal conectada, no se puede identificar. Justo en ese momento, una pequeña esfera blanca sobrevoló la zona, dio una vuelta y finalmente se detuvo en la escotilla, emitiendo una luz verde intermitente. Entorno externo detectado como adecuado. Abre la puerta y echa un vistazo. Sí, siguiendo las órdenes de Chusien, su subordinado abrió la escotilla, solo para descubrir que la pequeña esfera blanca no había entrado, sino que se había quedado esperando en la entrada. Al ver al subordinado, un rayo tractor se lo llevó. 10 minutos después, llegaron a un gran salón donde se podían ver muchas formas de vida de aspecto extraño. Cuando Chusien vio una de ellas, exclamó: «¡Humano!». Chusien quedó muy asombrado. Esto, bueno, probablemente era necesario revisar el origen de la civilización terrestre. A continuación, entregó a su subordinado a esa mujer humana. Lo llevaron a una habitación, y comenzó a aprender un idioma extranjero. No lo malinterpretes, era un idioma verdaderamente extranjero, un idioma alienígena. Parecía tener un sistema maduro, y con su gran capacidad de aprendizaje, dominó un nuevo idioma en tan solo un día. Al mismo tiempo, Chusien también obtuvo mucha información. Este sistema estelar tenía un nombre. La nave estelar número 8 de la Alianza Libre, propiedad de una alianza de civilizaciones en el centro de la galaxia Vía Láctea, se encontraba actualmente en fuga. Así es, en fuga, según su descripción, una anomalía desconocida en el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, que no se podía detener, llevó a todos a embarcarse en un alegre modo de escape. La flota principal ya estaba casi fuera de la galaxia Vía Láctea. Los restantes se destinaron principalmente a la limpieza final y a la retaguardia. Muchas civilizaciones quisieron investigar soluciones al desastre. Desafortunadamente, fue inútil. La nave estelar número 8 de la Alianza Libre fue la última nave de evacuación de la Alianza de la Libertad. Estrella Azul era un punto de reabastecimiento en esta ruta. Una semana para reabastecer de energía e inspeccionar los equipos. Luego se dirigiría a la siguiente estación. En este momento, Chusien también estaba algo sorprendido. Una civilización de bajo nivel a los ojos del sistema era capaz de construir una nave espacial estelar, volando entre cientos de planetas. Tenemos la Tierra errante, tienen la galaxia errante. No estaban en absoluto al mismo nivel, y ya habían dominado la tecnología de propulsión warp, lo que permitía al sistema estelar viajar a 10 veces la velocidad de la luz. Instantáneamente, la nave espacial con motor de curvatura para la que se había inscrito hacía unos días ya no le parecía tan atractiva, pero Chusien no se desanimó, tenía un as bajo la manga. Un sistema que menospreciaba la tecnología de las naves espaciales estelares era su mayor baza. La última vez fue a la velocidad de la luz. La próxima vez que se actualice el sistema, temía que aparecieran tecnologías aún más avanzadas en el grupo de usuarios registrados. Al pensar en esto, la sorpresa disminuyó un poco, pero aún así no se atrevía a subestimarla. 10 veces la velocidad de la luz. Impresionante, como era de esperar del techo tecnológico de la civilización en el centro de la galaxia Vía Láctea. Chusien estaba muy interesado, no porque quisiera huir con el Sol, ya que el espacio dimensional era el método más seguro. Era simplemente un interés por la tecnología. Después de resolver el problema de comunicación, se inició una conversación formal. Según tu descripción, se produjo una anomalía al atravesar un agujero de gusano, saliste despedido a mitad de camino y luego te encontraste con otro agujero de gusano en un punto de reabastecimiento. Tienes mucha suerte. Desafortunadamente, vuestra civilización tuvo mala suerte. Los puntos de reabastecimiento no están establecidos en los sistemas estelares de civilizaciones de bajo nivel. Son irrecuperables. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Aunque ambos somos humanos, nuestras civilizaciones son diferentes. Por el momento le resulta imposible unirse a nuestro país. Le pido disculpas. Aunque nuestra civilización no está avanzada, esta nave espacial estelar también trajo consigo algunos planetas con un nivel de civilización humana bajo. Podemos asignarle un pequeño lugar para vivir. La conversación fue breve y giró principalmente en torno a los preparativos. La otra persona no tenía ningún interés en la civilización terrestre. La Alianza por la Libertad no era una civilización, ni un país. Más bien,
se asemejaba a una organización laxa y pacífica, una especie de alianza civilizatoria que abogaba por el desarrollo pacífico. Por supuesto, su propia fuerza también era muy poderosa. Sin fuerza, hablar de paz era una tontería. No tenían ningún interés en salvar la Tierra. Una organización por la paz no es una organización de protección, son diferentes. 3 horas después, la nave espacial fue remolcada hasta las afueras de un planeta habitado. Según la introducción, se trataba de un planeta propiedad de una civilización humana, de desarrollo primitivo. El ambiente era mediocre. En su día fue un planeta marginal perteneciente a una civilización, de propiedad privada, y que servía principalmente a esa persona. La población era de tan solo unos cientos de miles. Cuando la flota principal se marchó, sin duda se llevaron recursos de gran valor, así que fue abandonado directamente. Cuando la nave estelar de la Alianza de la Libertad pasó por allí, simplemente se la llevó consigo. 323 Desastre del hidrógeno. Capítulo 323 Desastre en la transformación del hidrógeno. La nave espacial aterrizó lentamente en una montaña. Era exuberante y verde. También había un lago. Con una superficie de menos de 3 kilómetros cuadrados, la vista era bastante buena. A lo lejos se extendía un denso bosque primigenio, de gran belleza. Hemos llegado. A partir de ahora operarás en esta montaña. Podrás comunicarte con los nativos, y solo con su permiso podrás marcharte libremente. Adiós. Tras dejarlos allí, la nave remolcadora partió. 1 hora después, varias aeronaves llegaron y se quedaron suspendidas en el aire al borde del acantilado. ¡Qué nave espacial tan fea! En efecto, ¿qué cosas buenas podría tener una civilización primitiva? Verdadero. Varias voces comentaron que si bien su civilización original era un sistema estelar periférico, aún contaba con el respaldo de una nación poderosa. Por lo tanto, aunque antes solo fueran sirvientes, seguían teniendo un sentimiento de superioridad. Hola a todos. Somos nuevos aquí, por favor cuiden de nosotros. Sus aviones son preciosos. A continuación, llegó el momento de que sus subordinados demostraran sus sólidas habilidades sociales. Chu Xian necesitaba obtener más información. Presumiblemente su autoestima quedó satisfecha. Pronto, ambas partes conversaban animadamente y poco a poco fue surgiendo el contorno claro del círculo de civilización del centro de la galaxia Vía Láctea. 10 grandes civilizaciones. Variaban en su forma. Solo existía una nación puramente humana, que era el amo al que estas personas habían servido anteriormente, y su fuerza era formidable. Al igual que la Alianza por la Libertad, era una existencia de nivel superior en la galaxia Vía Láctea. Las naves espaciales del sistema estelar, capaces de alcanzar 10 veces la velocidad de la luz, también representaban una tecnología de vanguardia, dominada inicialmente solo por la Alianza de la Libertad, pero con la anomalía del agujero negro central. Discutieron sobre posibles contramedidas. Realizaron una investigación conjunta. Tras descubrir finalmente que no existía ninguna solución, la Alianza por la Libertad aportó esta tecnología, lo que permitió a todos huir felices. ¿Qué forma adopta la anomalía del agujero negro? Transformación del hidrógeno. Una fluctuación anormal e irreversible de la energía oscura permitirá que el elemento hidrógeno experimente fusión nuclear a temperatura ambiente. Al igual que una estrella, cuando llegue la tercera maharia de energía oscura, liberará toda la energía de fusión acumulada a lo largo de su vida. Al oír esto, Chu Xian quedó completamente atónito. ¿Qué? ¿Transformación del hidrógeno? ¿Fusión nuclear a temperatura ambiente? Maldita sea. La energía que libera una estrella cada instante es ya enorme, y su vida útil promedio es de miles de millones de años. La energía liberada durante un periodo de tiempo tan prolongado se concentra y explota en un instante. Ese nivel de energía sería sin duda devastador e increíblemente poderoso. Y no se trata solo de estar ese. El elemento hidrógeno está ampliamente presente en diversos planetas, como la Tierra. El hidrógeno presente en el aire, al explotar en un instante, sería suficiente para convertir la Tierra en polvo cósmico. Es simplemente un ataque indiscriminado. El centro de la Vía Láctea lleva mucho tiempo experimentando una transformación de hidrógeno, irradiando energía hacia el exterior, pero la distancia es demasiado grande para que nos haya alcanzado. Mientras escuchaba la información que se transmitía, Chu Xian se frotó la cabeza de nuevo. Está bien. Significa que el centro de la Vía Láctea ya ha caído por completo, y casi todos los planetas han explotado, pero debido a la limitación de la velocidad de la luz, lo que se observa desde los confines de la Vía Láctea sigue siendo una imagen tranquila. El día en que las civilizaciones exteriores sean destruidas, ni siquiera verán la escena real, porque la velocidad de la maharia de energía oscura también es muy rápida. 3 mareas.
10 veces, 9 veces, 8 veces la velocidad de la luz. 3 Vela Aquidads. La primera y la segunda Oulida no tienen capacidad ofensiva, son solo un preludio a la transformación del hidrógeno. La tercera Oulida es cuando comienza. Esto también significa que las civilizaciones más débiles simplemente no pueden observar la luz que llena el cielo desde el centro de la galaxia Vía Láctea, porque antes de que puedan observarlo, serán aniquilados por la transformación de hidrógeno de su propio planeta. 324 Evita el destelo de helio y come primero el Sol. Capítulo 324 Evita el destelo de helio, come primero el Sol. Tras un día de comunicación, Chusien obtuvo muchos beneficios. Sin embargo, todo esto era de dominio público, ni siquiera información especializada, y mucho menos noticias confidenciales sobre las que quería indagar. Necesitaba encontrar otra solución. Desafortunadamente, la dificultad era un poco alta. Viajar entre planetas dentro de una nave espacial del sistema estelar era problemático, con muchas restricciones debido a los vuelos prolongados a alta velocidad. Aunque Chusien fuera personalmente, sería inútil. No podía ir a ninguna parte. Sin embargo, oyó que existía una plataforma de intercambio de información interplanetaria, así que sus subordinados instalaron una terminal para ver si podía obtener más información. 30 de noviembre, mediodía, Chusien llegó a la Estrella Azul. Tras una semana de reabastecimiento y mantenimiento, la 8 de la Alianza de la Libertad reanudó su marcha. Observó que la luminosidad de la estrella había disminuido un poco, lo que le daba un aspecto algo apagado. Al mirar de nuevo maldijo. No solo absorbió una estrella una vez, sino que también se llevó su luna de reserva. Ladrones, bandidos, debería haberlo comido primero. Olvídalo, solo pudo encontrar otra luna. Estrictamente hablando, ese caramelo hueco era simplemente mediocre y no muy adecuado. El espacio dimensional solo tenía un radio de 12.000 kilómetros. Incluso después de la siguiente mejora, como mucho se duplicaría, y colocar un objeto de 3.000 kilómetros de diámetro en su interior probablemente llenaría el cielo. Era demasiado grande. Dado que ese era el caso, crearía una luna artificial. Inicialmente no necesitaba ser demasiado grande, 100 kilómetros de diámetro, lo que daría una sensación similar a como la Tierra veía la Luna originalmente. Sirio, al observar el mapa de la estación de ruta que sus subordinados habían obtenido de la plataforma de intercambio de información a bordo del barco, Chusien exhaló un leve suspiro de alivio. Bien, no estaba lejos. La crisis de la transformación del hidrógeno fue verdaderamente incomprensible. Si no existía tecnología de escape cuando la transformación del hidrógeno llegara al sistema solar, aún podría viajar con la Alianza de la Libertad a Sirio. Esto también se debió a algunos mapas del sistema estelar obtenidos de la plataforma de intercambio. Él podría confirmar algunas ubicaciones. Desde el interior de la Vía Láctea hacia el exterior, eran Estrella Azul, Sirio, Sistema Solar, Sistema Estelar Desconocido, territorio de la civilización parasitaria y la civilización Ser. Su siguiente parada era Sirio, y luego volaría hacia el exterior, pasando entre el sistema de Próxima Centauri y el sistema solar. Escala cósmica, 10 veces la velocidad de la luz. Incluso una nave espacial estelar tardaría más de 5 años en llegar a Sirio. Había tiempo de sobra. Sirio estaba a más de 8 años luz de la Tierra. Confiando en la bola de Hilo del agujero de gusano, definitivamente podría llegar allí. Por supuesto, eso solo sería posible si no hubiera otra alternativa. Chusien seguía prefiriendo viajar solo, ya que la nave espacial estelar tenía muchas restricciones que interferían con su búsqueda de alimento. Hablando de recolectar alimentos, Chusien salió al exterior por la noche. Zas, zas, intensas llamaradas solares se propagaban continuamente hacia el exterior. El sol envejecía rápidamente expandiéndose sin cesar, a punto de producir un destello de helio. Chusien decidió comerse este malvavisco. Abandonarlo también era un riesgo. La Tierra estaba enferma, cúrenla. El Sol estaba enfermo, cocínenlo. Al fin y al cabo, un planeta madre y una estrella eran dos conceptos diferentes. Auge. Se adentró en la estrella, atravesando rápidamente la capa exterior. La intensidad del espacio, ahora reforzada, era capaz de alcanzar la capa de helio. ¿Todavía quieres flasear? Me comeré tu yema, a ver si puedes mostrarla entonces. Abriendo su fauce de 240 kilómetros de diámetro, devoró rápidamente la capa de helio del Sol. El sabor era bastante bueno. La densidad era mayor que la del hidrógeno. Un bacaado equivalía a varios bacaados anteriores fragante. La tasa de crecimiento de la barra de progreso también se aceleró significativamente. A medida que Chusien devoraba masivamente la capa interna de helio,
los científicos en la Tierra descubrieron rápidamente datos solares anómalos. Estaban muy desconcertados. Poco después, la United Central ordenó el traslado de todo el personal de las bases de observación estelar, que ya no observaban datos relacionados con el Sol. Al principio todavía circulaban muchos rumores. Sin embargo, tras trasladarse colectivamente al continente estelar, lo apoyaron plenamente con sus 4 extremidades. ¿Qué Sol? ¿Qué estrella? Todos podrían irse a un lado. Queremos comenzar una nueva vida. 325 Todos los vicepresidentes se tumbaron. Capítulo 325 Todos los vicepresidentes se tumban. A medida que la masa de la estrella disminuía, su atracción gravitatoria sobre los planetas se debilitaba, provocando cambios en sus órbitas. Para evitar el pánico en la Tierra, el 23 de diciembre, tras el traslado de personal de la base de observación estelar, el continente estelar propuso además trasladar a todo el personal de todas las bases de observación astronómica. Acordado, aprobado, apoyado. En cuanto se presentó la propuesta en el Consejo, la respuesta fue abrumadora. No hubo resistencia alguna, incluso los pocos miembros del Consejo que no estaban del lado del continente estelar levantaron la mano. Estaban sumamente entusiasmados, como si temieran perdérselo aunque fuera por un segundo. Era una broma. Con el Consejo en semejante estado, ¿quién se atrevería a no mostrarse entusiasmado? Suspiró. ¿Qué sentido tiene la existencia del Consejo? Se ha convertido por completo en la reunión interna de Stark-Antanan. ¿Qué tal si encontráis otro lugar para reuniros? Podemos retirarnos aquí mismo. Los vicepresidentes de Polar Bear, de Empire y Aronbit de San Nevar Set Romantic Country observaron la escena armoniosa y unánime. No paraban de quejarse internamente. Una palabra: preocupación. 2 palabras: pérdida de cabello. 3 palabras: demasiado injusto. Observaron con serenidad al presidente del Consejo de Grancia. ¿Qué opinas?, preguntó el oso polar. Preguntó el vicepresidente. Acordado. El presidente del Consejo de la Grancia no lo pensó mucho y se puso del lado del continente estelar, ya que ya se habían comunicado al respecto. Aparentemente se estaban trasladando a Próxima Z. En realidad, se estaban trasladando al continente estelar. A principios de mes, Chusien se puso en contacto con él, diciéndole que, para evitar que la civilización Ser lograra avances significativos en velocidad, se aceleraría la inmigración. El plan original consistía en inmigrar a 1.000 millones de personas para el año 2078. Ahora se cambió a 1.5 mil millones. La transferencia global de personal debía completarse a más tardar a finales de 2079. La tarea más importante ahora era la inmigración. Todo lo demás en la Tierra era un asunto menor. De acuerdo, el oso polar. El vicepresidente dijo con impotencia. Aprobado. Dado que Grancia ya había dejado clara su postura, ¿qué más podían decir las 3 partes? Aunque tenían derecho de veto, no se atrevieron a usarlo. No hay opción. Miedo. Los logros del continente estelar fueron demasiado deslumbrantes, masacrando a los magnates como si fueran perros. Imperio americano. Grancia. Ambos apoyaron a continente estelar. Si bien las 3 grandes potencias tenían una ventaja en la votación principal, 5 contra 2 podían oponerse a una propuesta. Sin embargo, no se atrevieron a imaginar las consecuencias de tal acción. ¿Cuál era el estilo de Stark-Antanan? ¿No estás de acuerdo? Bien, entonces encontraremos a alguien más que esté de acuerdo. El cargo de vicepresidente no es nada. No causes problemas para una buena vida. Túmbate. Sé un pescado salado. Abandonar. Da igual, está bien. Jefe, por favor. Les agradeceríamos que nos dejaran retirarnos en paz, aunque la central de las sombras que nos respalda nos diga que seamos más firmes. Pero viendo que el Consejo estaba lleno de gente del continente estelar, ¿cómo podían los 3 mostrarse firmes? Si puedes hacerlo, adelante. Si no, no hables sin parar. ¿Sabes cuánta presión soportamos en este puesto? La reunión terminó. La decisión comenzó a implementarse, aunque no se anunciaría a nivel mundial. En la 108ª base de observación astronómica. ¿Qué? ¿Transferir? ¿Todos? Como jefe de la base, Jin Xiangdong recibió una llamada de la Oficina Astronómica Central Unificada. ¿Por qué, director Jin? Es una resolución que acaba de ser aprobada por el Consejo Central Unido. Su objetivo es apoyar las capacidades de observación astronómica de Próxima Centauri. Por favor, póngala en práctica. Sí, Jin Xiangdong asintió sin preguntar nada más. La United Central era el máximo órgano de decisión. Sus órdenes no debían cuestionarse sino ejecutarse. Ejecutado incondicionalmente. Colgó el teléfono. Jin Xiangdong reflexionó un momento y luego marcó un número. Dudó un instante al ver el último dígito, pero finalmente lo pulsó. Tío Jin,
Una voz familiar provino del comunicador. Chu Xian. Jin Xiangdong estaba lleno de emoción. Hace más de 3 años, había visitado la base. En aquel entonces, Chu Xian acababa de recibir su certificado de graduación y era muy ingenuo. Ahora se había convertido en uno de los 3 gigantes de la Unión Central. Si bien podría ser una exageración decir que poseía un poder inmenso, sin duda era una figura de primer orden en la Tierra. Rara vez llamaba a Chu Xian. Aunque lo había visto crecer y conocía a los padres de Chu Xian, tenían una buena relación, y no había ningún problema en llamarlo mayor. Pero en última instancia, se vería influenciado por el estatus de Chu Xian. Acabo de recibir una orden que dice que nos trasladarán a Proxima Centauri. Sí, eso incluye la 108ª base de observación astronómica. No te preocupes, tío Jin, prepárate bien y ve. Lo tengo todo arreglado allí. Jin Xiangdong colgó el teléfono aturdido. No había llamado para preguntar sobre los preparativos, sino para averiguar la situación concreta. Como puedes ver, entre todas las bases de observación astronómica mundiales, la número 108 no se consideraba grande. La inmigración a Proxima Centauri era bastante popular en ese momento, pero nunca le tocaría el turno al 108, y no había habido ningún rumor al respecto. Pero Chu Xian no dijo mucho por teléfono, en cambio, le informó de su nuevo cargo. Director oficial de un gran centro de análisis de datos de observación. Nivel administrativo 7. Un salto de 2 rangos. 326. Este arreglo es muy satisfactorio. Capítulo 326. Este arreglo es tan satisfactorio. 5 días después. 28 de diciembre. La base de observación astronómica 108 bullía de actividad. Todo el personal, acompañado por sus familias, se reunió dentro de la cúpula termostática del cielo. Nueva tecnología. Nuevos materiales, incluso con una diferencia de temperatura significativa entre el interior y el exterior. La película aislante permaneció completamente transparente. Espectacular, qué grande, la tecnología de la Tierra está avanzando a pasos agigantados. Todos miraron hacia la nave espacial que descendía. Aunque la habían visto en televisión, presenciarla en persona seguía siendo impresionante. Una pequeña nave espacial de transporte del sistema estelar. A pesar de ser pequeño, todavía medía más de 100 metros de largo. Gracias a los avances en la tecnología antigravedad, su tamaño ya no priorizaba la aerodinámica como consideración principal. Más ancho, más alto, incluso la versión pequeña podía transportar a más de 1000 pasajeros. Control de seguridad, embarque, despegar. No había primera clase ni nada parecido, todos los asientos eran iguales. ¡Qué rápido! Al mirar por la ventana, Jin Xiangdong no pudo evitar exclamar, no se oía absolutamente ningún ruido, y la estabilidad era increíble. La tecnología terrestre había experimentado recientemente un avance explosivo. Antes el vuelo duraba casi 8 horas, pero ahora solo se tarda poco más de 2 horas en llegar, comentó Esuli, que estaba a su lado. Así es, esta vez, él también figuraba en la lista. Como profesor de física astronómica, también ocupaba un cargo en el Instituto 108. De este modo, naturalmente accedió. 3 horas después, Jin Xiangdong y Esuli habían llegado a la ciudad 23. Siguiendo las indicaciones del personal, llegaron a un gran salón. Con sus familias. Llevar equipaje. Pensaban que estaban a punto de abordar un barco. Sin embargo, en un instante la escena cambió y en medio de su asombro una voz provino de junto a sus oídos. Bienvenidos a la base de asentamiento estelar. Al día siguiente, choque, asombro. Ya fuera el propósito de la organización del cúmulo estelar, su poder o el continente estelar, todo escapaba a su comprensión. Sin embargo, no cundió el pánico. El hecho de que se pudiera llevar a cabo una inmigración a gran escala en nombre de la Unión Central indicaba que las altas esferas habían llegado a un consenso. Jin Xiangdong finalmente supo cuál era su puesto. Director del tercer centro de análisis de datos astronómicos de la Organización de Clústeres Estelares. Era una institución afiliada al Departamento de Física Astronómica de la Universidad Star, con más de 10.000 empleados, y su oficina estaba ubicada en el área A2. A petición, bondad, todo el centro era como un pueblo pequeño, un precioso pueblo a orillas del lago como un jardín. No solo eso, también abarcaba muchos pueblos de los alrededores. Como todos traían a sus familias, algunos podían optar por vivir en los pueblos. Agricultura, jardinería. No estaba lejos de su lugar de trabajo, y montar en bicicleta todos los días también les proporcionaría ejercicio y les permitiría disfrutar del paisaje. ¡Ay, Dios mío! Esta vida es sencillamente maravillosa. Quiero vivir en el pueblo. Yo también, por fin puedo cumplir mi sueño de plantar un árbol de caqui frente a mi puerta.
Las decisiones de sus subordinados fueron sorprendentemente consistentes. Jin Xiangdong sentía lo mismo, tras haber vagado, tenía una obsesión con la tierra. Una pequeña casa de campo, un terreno fértil. Si no afectaba a su trabajo, ¿por qué no elegirlo? En ese momento Jin Xiangdong solo quería decir, este arreglo es demasiado satisfactorio. Esta fue también la razón por la que los principales núcleos urbanos planificaron tantos pueblos, ciudades y candados. Según el plan, su posicionamiento estaba orientado a la docencia, la investigación científica y las industrias de alta tecnología. Cada ciudad contaba con un campus de la Universidad Star, con decenas de miles, incluso cientos de miles de estudiantes. Las industrias circundantes giraban en torno a esto. La función principal de las ciudades y los candados era desviar a la gente. Al funcionar como centros de investigación afiliados a universidades y zonas industriales, evitaba la sobrepoblación en las zonas urbanas, que daría una imagen desordenada y desorganizada. Y los pueblos tenían dos funciones. Primero, para proveer algunos productos agrícolas. Algunos miembros de la familia de los investigadores preferían la agricultura, por lo que se les podía asignar más tierra. Segundo, se trataba de una especie de bienestar social, un patio privado y un huerto privado. Sin embargo, la verdadera fuente principal de alimento para todos eran las zonas de cultivo mecanizadas. 327 Comienza la segunda fase de inmigración. Capítulo 327 Comienza la segunda fase de la inmigración. Era el 31 de diciembre, el último día de 2077. El traslado de las zonas de reasentamiento temporal, repartidas por los principales núcleos urbanos, estaba llegando a su fin, y todos los contenedores estaban siendo izados a los vehículos de transporte. El personal de construcción estaba siendo trasladado. Lo voy a echar de menos. Sí, tendremos la oportunidad de vivir aquí de nuevo en el futuro. M.H.M. Al contemplar los frutos de más de un año de trabajo, muchas personas permanecieron de pie durante un largo rato, mirando a lo lejos. Se dirigían a la siguiente zona. Distrito D. Ahí era donde se ubicaban los núcleos urbanos periféricos. La construcción allí comenzaría, o mejor dicho, ya había comenzado, puesto que muchas zonas de reasentamiento habían estado desalojándose hacía un mes. Hoy fue el último lote, porque finales de 2077 era la fecha prevista para la finalización de la construcción de los núcleos urbanos principales, según una planificación racional, ni un día más ni un día menos. Vamos, un poco de reticencia, emprendiendo un nuevo camino. ¿Y cómo sería volver a vivir aquí en el futuro? Simple, estudiar. Tras haber formado parte de la organización Star Cluster durante tanto tiempo y haber disfrutado de los beneficios del fluido de mejora genética, todos estaban llenos de expectativas sobre el futuro. Ahora eran obreros de la construcción. Eso no significaba que fueran a ser para toda la vida. Recordando lo que el sistema de gestión Chi-Chi les había dicho en aquel entonces, el fluido de mejora genética, el gran logro de la ingeniería biológica de la organización del cúmulo estelar, marca la superación del límite de la esperanza de vida humana. De aquí en adelante, será una verdadera era de aprendizaje permanente. Tanto si tienes 50 como 150 años, tendrás la oportunidad de cambiar de carrera y destacar en un campo que te apasione. No habrá obstáculos, todo depende de cada persona. Pensando en esto, les sirvió la sangre. Mientras trabajaran duro y contribuyeran, la esperanza de vida ya no sería una limitación. Aunque no fuera la vida eterna, era suficiente. Una esperanza de vida de varios cientos de años era inimaginable hasta ahora. ¿Cuántas personas han dedicado toda su vida a un trabajo que no les gustaba? Si querían cambiar de profesión, la sociedad rara vez les ofrecía oportunidades adecuadas, el coste era demasiado elevado, y el mayor coste era el tiempo. Necesitaban estar alineados profesionalmente. Necesitaban experiencia relevante. Después de los 35 años, uno ya tenía sus costumbres prácticamente arraigadas. En el futuro sería diferente. Mayor longevidad. ¿Aferrados a sus costumbres? Inexistente. Podrían terminar por completo la construcción de las ciudades y luego empezar a aprender desde cero, convirtiéndose en investigadores científicos. Para entonces, sería muy sencillo vivir en los núcleos urbanos centrales. Por supuesto, la mayoría prefería ser agricultora, tener un terreno, trabajar desde el amanecer hasta el anochecer y criar un perro travieso. Unas pocas aves de corral, escuchando el viento y la lluvia. Esa escena por sí sola los hizo felices. Al día siguiente, llegó el año 2078. Al mismo tiempo, la segunda fase de la transferencia comenzó oficialmente. 15.000 millones de personas en 12 meses, un promedio de 125 millones por mes.
Dividido entre 30 días, eso equivalía a más de 4 millones por día. Emisión de notificaciones. Preparación del personal. Traslado de viaje. Finalmente, la teletransportación. Tras una serie de operaciones, la Tierra también se vio sumida en un frenesí de actividad. Todos los departamentos del Comando Central ni siquiera se tomaron el día libre de Año Nuevo, dedicándose por completo a esta tarea. Los 125 millones del primer mes eran principalmente trabajadores de la construcción. La carga de trabajo de los núcleos urbanos periféricos era demasiado grande y requería mucha mano de obra. Aún así, no se completaría hasta finales del 78. 2 de enero. Agrupaciones urbanas periféricas. En la cima de una montaña de varios miles de metros de altura, el presidente del Consejo de la Grancia contemplaba la inmensidad del territorio a lo lejos, visiblemente emocionado. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era una zona de radiación. Aunque solo se trataba de las zonas periféricas de las ciudades, las condiciones eran mucho mejores que en la Tierra, incluso incomparables con el entorno anterior a la catástrofe. Vastas llanuras, tierra fértil, arroyos y lagos. Era una auténtica ciudad-jardín. No pudo encontrar ni un solo defecto en el diseño de la organización del cúmulo estelar. Innumerables trabajadores aportaron su esfuerzo para hacer realidad los planos. ¿De verdad está bien no tener un sistema de jubilación?, preguntó el presidente del Consejo de Grancia a Chu Zien, que estaba a su lado y que también lo había traído consigo en esta ocasión. Aun siendo presidente no podía entrar y salir libremente. Chu Zien está bastante bueno. ¿Temporario? ¿Permanente? El presidente estaba muy desconcertado, con todos esos beneficios, porque no existía un sistema de jubilación. La organización Star Cluster no parecía tan tacaña. ¿Qué hace la gente cuando envejece? Trabajar. El presidente. ¿Acaso la organización del clúster estelar se convertiría en un dragón malvado, heredando la naturaleza explotadora de los Cheivals? No se preocupen, la organización del cúmulo estelar no es capitalista. Hay una razón para hacer esto, pero ese es otro secreto de la organización del cúmulo estelar. Si quieres saberlo, tal vez el año que viene por estas fechas, dijo Chu Zien con una sonrisa. Escuchar esto. El presidente se puso aún más ansioso, con ganas de agarrar a Chu Zien por los hombros y sacudirlo con fuerza. Dime, pero no era tan tonto como para preguntarse qué clase de secreto era ese. 328 El nuevo hogar de Jin Xiangdong. Capítulo 328 El nuevo hogar de Jin Xiangdong. En la cima de la montaña, los dos charlaron ociosamente. ¿Qué? ¿Renuncias como director después del festival de primavera? ¿Por qué? El orador quedó asombrado. Si hubiera sido antes, jamás habría estado de acuerdo. Chu Zien era el único miembro de la dinastía Daxia entre los 3 gigantes. Él no representaba solo a un individuo, pero también los intereses de Daxia. Ahora era diferente. Comité de decisión. Miembro de alto rango de la organización del clúster estelar. Su llegada y partida eran asuntos que le incumbían. Hay muchas razones. Tengo asuntos de la organización del clúster estelar que atender, asuntos personales que atender. Firmar documentos y asistir a reuniones todos los días me parece una pérdida de tiempo. La respuesta de Chu Zien provocó una sonrisa irónica en el orador. ¿Una pérdida de tiempo? El máximo poder en las 3 principales superagencias de la Tierra, un puesto que muchos envidiaban, fue calificado de pérdida de tiempo. Firma, reuniones, informes, un cargo importante respetado por miles. Pero ¿acaso nada de eso llegaba ya a los ojos de Chu Zien? Oh, está bien. Tras reflexionar más detenidamente comparado con su identidad como uno de los 19 miembros del Comité de Decisión de la Organización del Cúmulo Estelar, el cargo de director del cuartel general no era, en efecto, nada. Hasta donde se sabe actualmente, los miembros del Comité de Decisión de la Organización del Cúmulo Estelar no parecían ostentar un gran poder, aunque alguna vez lo hicieron. Posteriormente se jubilaron. Como Joe Weil, anteriormente había sido subcomandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad Terrestre. Los otros pocos también habían ocupado altos cargos en el Comando Central. Debe ser eso. Esto podría ser un requisito interno de la organización del cúmulo estelar. Solo experimentando el poder sin perderse en él se puede realmente ejercerlo y utilizarlo racionalmente. De lo contrario, si cualquier persona ascendiera repentinamente a un puesto así, probablemente sería un desastre. El orador justificó rápidamente una posibilidad tras otra. Chu Zien, adelante. No pares. Muy bien, como usted desee. ¿Quién le sucederá como director? Incluso viniendo de un portavoz, esto sonaba vergonzoso. Pero no había otra opción. El Consejo se estaba convirtiendo casi en un lugar de votación interna para la organización del cúmulo estelar.
¿Qué se podía hacer? El primer Samdarktar le sucederá, dijo Chusien. Bien, el orador asintió indicando que no tenía objeción, y dejó de intentar persuadir a Chusien. De hecho se mostró bastante alentador, dado que se trataba de asuntos de la organización del cúmulo estelar. Ser nuevo, Chusien no tenía ninguna base dentro de la organización del cúmulo estelar. Probablemente necesitaba trabajar duro en lugar de gastar energía en la Agencia General de Desarrollo. No debería ser fácil afianzarse en el mercado, aunque la organización del cúmulo estelar afirmaba ser desinteresada. El orador no creía que fuera realmente así. Donde hay gente hay conflictos y muchas cosas escapan a nuestro control. Tal gloria era, en su mayor parte, producto de la imaginación de otros. Como beber agua, uno sabe si hace calor o frío. Igual que él mismo, el presidente, aparentemente era la máxima autoridad en la Tierra, pero en realidad, casi quedó relegado a un papel secundario. ¿Puedes creerlo? Por un instante el orador imaginó rápidamente otra escena. Los días de Chusien caminando sobre hielo fino dentro de la organización del cúmulo estelar. Media hora después, el orador se marchó. Como era horario laboral diurno, Chusien también se tomó una hora libre y luego fue al pueblo de Baiyun a tomar el té. Ahora, el personal del pueblo había cambiado. Inicialmente todo estaba aquí. Investigación, plantación, industria. Posteriormente, a medida que el espacio dimensional se expandía, las funciones comenzaron a extenderse hacia afuera y un gran número de personal fue reubicado en otros lugares. De este modo, se convirtió en el comando central de la organización del cúmulo estelar. Comité de decisión. 3 sedes principales. 36 ministerios y comisiones. Todas las sedes centrales estaban ubicadas aquí. La ciudad de Baiyun, con capacidad para 60.000 personas, podía albergar por completo a estas agencias. 5 de enero. Mañana. Una semana después, la familia de Jin Xiangdong recibió permiso para marcharse y embarcó en el avión con gran expectación. No fue hasta las 3 de la tarde. Finalmente llegaron al punto de transbordo. Distrito A2. Incluso a esa velocidad vertiginosa, volaron durante muchísimo tiempo. Tras experimentarlo, Jin Xiangdong quedó profundamente impresionado por la inmensidad del continente estelar. Astronave, tren, autobús de enlace. Jin Xiangdong llegó al pequeño pueblo al anochecer. Las escenas que presenció durante el camino lo dejaron casi sin palabras. 2 palabras. Perfecto. Tal como había visto, el minibús los dejó directamente en el pueblo. Las farolas brillaban intensamente y amplias avenidas conducían a todas las casas. ¿Esta es nuestra nueva casa a partir de ahora? Sí, es tan hermoso. La familia contempló el patio de estilo chino que tenían delante, con los ojos brillantes. Ocupaba una superficie de más de 300 metros cuadrados. La distribución era razonable. Aleros con tejas verdes, puertas color vermellón y paredes blancas. En el patio también había un gran estanque ornamental con peces. Dormitorio, sala de estar, cocina. Tras verla, quedaron aún más sorprendidos. Aunque no había ollas, cuencos ni utensilios, la decoración era absolutamente perfecta. Y podían usar una estufa de leña, incluso se fomentaba su uso. Detrás de la casa había un acre de huerto, un acre de frutales y 8 acres de tierras de cultivo, tal como lo habían solicitado los padres de Jin Xiangdong. Querían dedicarse a la agricultura, y disfrutaban de la agricultura. De acuerdo con las regulaciones, podían plantar lo que quisieran en los 2 acres de terreno privado, mientras que los 8 acres restantes debían plantarse con cultivos específicos, que serían comprados de forma uniforme. No podremos dormir esta noche. ¿Qué deberíamos hacer? Compra cosas para la casa. Bien, la familia estaba muy emocionada. Si bien los puntos de crédito canjeables no eran muchos para cada individuo, el monto total para toda la familia era considerable. Sacaron una tableta. Abrí el software. La organización del cúmulo estelar distribuyó uniformemente una unidad por familia para que los destinaran a la compra. Habían comprobado que los precios de los productos en la organización del cúmulo estelar eran sorprendentemente bajos. Gallinas y patos. Conejos. Estos alimentos que en la tierra serían auténticos luyous, aquí se podrían comprar en taroos con el salario de un día. Aunque existían límites de compra por hogar, seguía siendo una oferta generosa. 329 Logística ultra rápida. Capítulo 329 Logística súper rápida. La abundancia de productos en la tableta hizo que Jin Xiangdong se sintiera como si hubiera regresado a su juventud. Era simplemente deslumbrante. ¡Qué lástima! Hacía muchos años que no lo disfrutaba. Entonces la Tierra entró en su estado errante. Los recursos estaban controlados. Los productos escasearon. Finalmente incluso Internet desapareció.
aunque posteriormente se reinició, no fue para uso civil. En cambio, sirvió al motor planetario. Esta olla está buena, me llevo una. ¿Colchas? Me llevo 6 juegos. Un juego de Cochilos cuesta solo 60 puntos, lo compré. 5 litros de aceite de cocina, baratísimo. Una vez más, sintió el impulso de derrochar. Toda la familia se reunió alrededor de la tableta para comprar, y no hubo muchas discrepancias. Porque si bien la cantidad de productos era grande, había pocas marcas. No se trataba solo de unos pocos, sino prácticamente de un monopolio. Con logotipos unificados, los productos del mismo tipo solo se diferenciaban en sus especificaciones. Por lo tanto, no hubo ningún problema con la elección de la marca. Arroz, fideos, granos y aceite, pasta de dientes y cepillos de dientes, ropa y zapatos, todos eran iguales, producidos por la organización del cúmulo estelar. Monopolio. Jin Xiangdong y los demás no sentían nada parecido. Cuando la Tierra entró en la era de la Unión Central, muchas cosas ya eran exclusivas. La economía de propiedad pública era el cuerpo principal. La economía de propiedad privada era casi solo de nombre. Anteriormente la mayoría de los productos llevaban el logotipo de United Central, ahora había sido reemplazado por el de Star Cluster Organization. Para la gente común, no había diferencia. Tu puntuación es insuficiente. 2 horas. Todos los puntos se gastaron. La familia de Jin Xiangdong seguía insatisfecha, pero no estaban para nada preocupados, porque seguirían recibiendo sueldos en el futuro, así que no había necesidad de inquietarse. Granos, verduras, frutas, carnes. Acababan de comprar provisiones suficientes para que la familia comiera durante más de un mes, y la cafetería de la unidad también proporcionaba comidas, así que no pasarían hambre. Al ver que sus ahorros volvían a ser cero, la familia estaba radiante de alegría. El sistema dice que se entregará mañana por la mañana, ¿es cierto? Son muchas cosas. Eso no debería ser posible, ¿verdad? Al día siguiente, madrugada, al ver el vehículo de reparto en la puerta, Jin Xiangdong se sorprendió un poco. No había nadie que lo condujera, no tenía embalaje, solo una caja, tan grande como el compartimento de carga de un camión pequeño. Por favor, firme para recibirlo. Rápido, date prisa y mételo dentro. La familia se puso manos a la obra enseguida. Después el vehículo de transporte no tripulado se alejó y, efectivamente, se hundió en una intersección lejana. No se habían dado cuenta anoche. Solo ahora se dieron cuenta de que allí había un problema logístico. Justo cuando la familia Jin estaba sorprendida, Jin Xiangdong encontró información en el sitio web de la enciclopedia de la red interna de la organización del cúmulo estelar. Asombroso, una completa red logística subterránea, conectada directamente con cada pueblo. 100 km por hora. Tras analizar la introducción y el vídeo animado, se observaba un canal logístico que abarcaba todo el núcleo urbano. En todo momento, sin importar el clima, podía transportar mercancías a una velocidad mínima de 100 km por hora, conectando directamente con cada pueblo y funcionando de forma totalmente autónoma. Cosecha, transporte, entrega a domicilio. Todos eran inteligentes. Era algo parecido a cierta plataforma de comercio electrónico antes del desastre. Cada ciudad tenía un enorme almacén con una gama completa de productos de la organización del cúmulo estelar en sus afueras. A partir de entonces no existía la entrega al día siguiente, el plazo máximo de entrega era de 12 horas. Si fuera en una zona urbana, tardaría como máximo 1 hora. ¿Qué más se puede decir? Impresionante. Como uno de los primeros en experimentarlo, Jin Xiangdong no podría haber estado más satisfecho. Después de un tiempo, el sol de la mañana ascendía gradualmente proveniente de las montañas al sur. Las casas alrededor de su patio también habían sido asignadas. Cada familia tenía un balcón grande de considerable tamaño, donde podían secar el grano y la ropa. De pie sobre él, mirando a lo lejos, no pudo evitar perderse en sus pensamientos. Esto era diferente del amanecer que había visto en la zona de reasentamiento. Este era su futuro hogar, y una suave brisa soplaba, aportando un toque de calidez. Vamos, a trabajar. Jin Xiangdong montó en su bicicleta recién comprada en dirección al pueblo cercano. Muchos campos de cultivo a ambos lados estaban vacíos, pero él creía que pronto estarían llenos de vida. Según el registro, los 6 miembros de su familia tenían trabajo. Su esposa trabajaba en el departamento de logística de la ciudad, y su hijo y su nuera estaban en el pueblo vecino. Estaban realizando investigaciones en astrofísica teórica con Esuli. No estaba muy lejos. Había un autobús de enlace. En cuanto a sus padres, ya estaban cargando alegremente las azadas y plantando las semillas que habían comprado la noche anterior en 2 mu de tierra. Algunas verduras,
Algunas flores. En cuanto a los 8 mu de tierra restantes, el plan de la organización del cúmulo estelar era plantar árboles frutales. Una vez que hubiera frutos, la organización del cúmulo estelar los compraría de forma uniforme. Los plátanos frutales se entregarían en una semana. De cara al sol de la mañana, mirando la montaña sur, Jin Xiangdong sentía que la vida estaba llena de esperanza. A continuación, solo necesitaba trabajar duro y conseguir primero todos los artículos para el hogar que necesitaban. En comparación con los apartamentos de la ciudad, que tenían como máximo 100 metros cuadrados, las casas del pueblo eran más grandes y había más cosas que amueblar. Sin prisas, con tantos miembros de la familia acumulando puntos, un año sería suficiente. 330 Sistema de crédito. Sistema de créditos del capítulo 330. Porque estaba situado en una llanura. Incluso desde el balcón del pueblo se podían ver los edificios de la ciudad, por lo que no había posibilidad de perderse. Cuando estaba a 1 kilómetro de distancia, se incorporó a la carretera del pueblo. Había que admitirlo. Era ancho, era lujoso. La mayoría de los pueblos tenían, como mucho, una carretera de 2 carriles entre ellos, pero aquí su anchura se duplicaba directamente, e incluso era mayor si se tenían en cuenta las zonas para bicicletas y peatones. Solo hay una lástima. Cellar prohíbe los coches privados. Pero la verdad es que es bastante bueno. Ir en bicicleta al trabajo es más saludable. Jin Xiangdong apoyaba plenamente esta normativa, ya que durante años se había acostumbrado a vivir sin coches particulares. Nunca los había tenido antes, así que rara vez los echaba de menos. Todos eran iguales. Además, el transporte público estaba tan desarrollado que los coches privados resultaban completamente innecesarios como complemento. No se trataba solo de la ley, también existían infraestructuras de construcción urbana, tanto en pueblos como en ciudades, o en zonas urbanas. Se eliminaron directamente las plazas de aparcamiento en superficie y subterráneas, cortando el suministro de raíz. Incluso si te permitían comprar un coche, no había dónde aparcar. Fue cortado por completo. Cellar abogaba porque todo el mundo hiciera ejercicio. Pensándolo bien, tenía sentido. Con un sistema de salud global gratuito para miles de millones de personas, era natural esperar que todos estuvieran sanos y fuertes. A diferencia de antes del cataclismo, algunos capitalistas desearían que estuvieras enfermo y tomando medicamentos todos los días. Contaban el dinero. Sufriste. Tras extraer el último valor de una persona, el siguiente. Volvió en sí, disfrutando de la brisa mientras seguía avanzando. A ambos lados de la acera había una hilera de árboles ginkgo y un césped de varios metros de ancho. Más lejos, zas, zas, a la derecha discurría un arroyo murmurante que desembocaba en un lago en el pueblo, el cual estaba construido a lo largo del lago, reflejándose en el agua. La escena era realmente hermosa. Buenos días, director Jin. Mañana, director Jin. Había más gente allí, y los saludaron uno tras otro. Muchos eran sus antiguos subordinados, y aún más eran desconocidos. El personal de la base global de observación astronómica se fusionó. El número de subordinados de Jin Xiangdong se quintuplicó. El pueblo no tenía alcalde ni cargo similar. En cambio, era autónoma como en la Tierra, porque las ciudades de los Kaandaados dentro de los núcleos urbanos principales eran originalmente instituciones de investigación. Las zonas rurales estaban habitadas por familias de investigadores, sin que existiera ninguna familia dedicada exclusivamente a la agricultura. Por lo tanto, Jin Xiangdong era la persona de mayor rango o a cargo del pueblo. Por supuesto, un puesto elevado y un gran poder eran dos cosas distintas, especialmente con Chi-Chi, un sistema inteligente que proporcionaba asistencia y supervisión integral del proceso, a su lado. ¿A quién promocionar? ¿Cómo gastar el dinero? ¿Recibir invitados? Todo quedaría registrado. Como director, su función principal era supervisar la situación global y cómo completar mejor las tareas. Su poder real era bastante ordinario, incluso más pequeño que cuando estaba en la Tierra. Respecto a esto, a Jin Xiangdong no le importaba mucho, tener comida y bebida ya era muy satisfactorio. No se acepta efectivo. Los coches privados, los yates y las casas tampoco estaban a la venta. En una época en la que todos los lugares, excepto los baños, estaban vigilados. Fuerza, J.E. ¿Qué sentido tiene eso? La ciudad estaba llena de vida. No todos podían vivir en el pueblo, esas viviendas se asignaban a familias con más miembros, al menos 2. De lo contrario, una persona que viviera en un gran patio de varios cientos de metros cuadrados claramente no era una opción muy adecuada. Por supuesto, no era imposible, pero requería una cierta cantidad de puntos de contribución. Pero como recién llegados, ¿de dónde provendrían las contribuciones? Además,
Otra opción era aumentar el número de miembros de la familia. De este modo, muchas personas empezaron a pensar en encontrar pareja y luego solicitar una casa de campo. Con esperanza en el futuro, el olor a hormonas se fue intensificando gradualmente. Cellar era muy exigente con la asignación de personal, en cada unidad y en cada región. El número de hombres y mujeres era aproximadamente igual. Citas cerca. Las mujeres no tienen por qué casarse lejos de casarse. Los hombres no tienen por qué casarse lejos de casarse. Resultaba un poco frustrante que antes de casarse, uno tuviera que someterse a decenas de sesiones de formación, y solo después de aprobarlas se le permitiera registrarse. Revisando los materiales didácticos. Control emocional. El arte del lenguaje. Relaciones entre suegra y nuera. Reparto de las tareas domésticas. Medidas de seguridad. Guía para padres. Era muy completa. Además existían sanciones por traicionar el matrimonio, como una reducción permanente en la calificación crediticia. Esta era la calificación crediticia pública de Stellar. Cualquiera podía verlo. Infidelidad, violencia doméstica, actos ilegales, todos comenzaban con 1000 puntos. Muchos delitos graves reducirían permanentemente una cierta cantidad, mientras que los delitos menores se recuperarían lentamente. Podría decirse, esto podría reflejar fielmente si valía la pena entablar amistad con una persona, por lo que no había necesidad de preocuparse por hacer malas amistades en el futuro. Si alguien te traicionó una vez, el precio podría ser una vida entera de arrepentimiento. Volvamos a los materiales de capacitación. Un caso de violencia doméstica. A 10 puntos del marcador. Deducido permanentemente. Irrecuperable. Reducción del 10% en el salario de este año, sin ascenso. Si ocurriera 2 veces, se congelarían todos los puntos de contribución del año. Algunos beneficios derivados de los puntos de contribución, como las vacaciones prácticamente gratuitas, también se cancelarían. En breve, las sanciones de Stellar fueron muy estrictas en este aspecto. Al ver esto, mucha gente no sintió gran cosa, porque no había mucha gente con tendencias violentas. Además del matrimonio, las relaciones románticas complejas también reducirían la puntuación. En el caso de los Playboys y las Playgirls, si se les juzgaba por tener ese tipo de comportamiento, Chichi les advertiría. Tras múltiples advertencias ineficaces, experimentarían una muerte social gratuita en materia de crédito. En enero, con más de 4 millones de personas reubicadas cada día, cada vez más gente se percató de la anomalía. Esto equivalía a que una ciudad subterránea perdiera 400 personas al día. Ya estaba abarrotado, y los residentes vivían muy cerca unos de otros. Las familias se marchaban a diario, sería extraño que no se notara. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera para un proyecto secreto hay necesidad de trasladar a familias enteras. Así es. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Se extendieron algunos rumores, pero no hubo mucha gente que entrara en pánico, ya que varios cientos de personas se marchaban cada día, y bien podrían ser ellos mismos al día siguiente. Bajo el control de comunicaciones globales, todo se mantuvo estable.